Hola, vamos a hacer un vídeo hoy sobre un poco sobre crítico interior, que fue el último vídeo, pero la visión general que nos ayuda a resolver este y cualquier otro problema que tenemos, ¿vale? Entonces, la visión general, el modelo con el que yo trabajo, es que el cuerpo es una máquina o es un ser vivo, ¿vale? Pero bueno, es una máquina cuyos botones son las emociones. Entonces, todos los problemas se resuelven aprendiendo a trabajar con las emociones. Y las emociones se mueven como los elementos de la naturaleza. Hay emociones que parecen un torrente de agua, hay emociones que parecen un volcán, hay emociones que son como una puesta de sol. Y lo que es interesante de estas imágenes es que las emociones tienen mucha más fuerza que nuestra mente, ¿vale? Entonces, yo decía en el vídeo del crítico interior que siempre que hay una voz criticona, hay una voz criticada. Y eso quiere decir que ha habido una ruptura, ha habido una situación que me ha sobrepasado emocionalmente, en la que mi cuerpo ha decidido intervenir para anestesiar ese exceso emocional para que no sufra, y al tomar esa decisión, mi respuesta emocional se rompe en dos, y entonces aparecen esas dos voces. El tema es que a lo mejor yo resuelvo un trauma o una situación que recuerdo y vuelve a aparecer otra vez la voz crítica. ¿Por qué? Porque hay una voz crítica por cada trauma que ocurrió, por cada situación que me sobrepasó emocionalmente. Entonces, tenemos que mirar nuestra personalidad o nuestro cuerpo como una cebolla que tiene un montón de capas. Y cuando empezamos a hacer crecimiento personal y a resolver las situaciones que nos encontramos, lo que vamos haciendo es limpiando, curando, saneando las capas exteriores de la cebolla hasta que progresivamente vamos llegando al centro, ¿vale? Si fuésemos capaces de llegar al centro y de limpiar todas las situaciones que nos sobrepasaron emocionalmente, entonces es cuando llegaríamos al kumbaya este que nos cuentan un montón de gente en redes, de ser feliz y vivir en el amor y todo eso, que está muy bien, ojalá lleguemos todos, pero es súper difícil llegar. Es súper difícil llegar, pero esa es la intención y la dirección del trabajo, ¿vale? Ese es el propósito un poco de la vida. Es que nosotros lleguemos a este avatar o esta máquina que es nuestro cuerpo humano y que seamos capaces de transformar la materia, de transformarlo en una máquina de amar. Y lo que nos encontramos es una máquina de tener miedo y de pelearse y de meterse en rollos y atascarse y bloquearse y criticarse internamente y todo lo que nos pasa a todos los días, ¿vale? Entonces ahí está el reto, si no la vida para qué serviría, ¿no? La vida no es simplemente para pasártelo bien. Entonces, los botones de la máquina humana son las emociones. Todo pasa por las emociones, porque las emociones están condicionando lo que piensas, ¿vale? Tienen mucha más fuerza, secuestran tu cerebro y lo hacen pensar de una manera o lo hacen pensar de otra. Entonces, el trabajo siempre es frente a cualquier situación que yo me encuentre que me está fastidiando, que quiero cambiar. Ahí tenemos dos opciones. Tenemos la opción de intervenir, hacer cosas para cambiar esa situación, o mirar hacia adentro, dejar de intervenir, aceptarla tal y como es y mirar hacia adentro de mí para ver qué es lo que yo puedo cambiar o qué es lo que puedo resolver sobre mí, ¿vale? Es decir, qué parte de mí está participando o está alentando o ayudando a que esta situación se prolongue, ¿vale? Entonces, la proporción de las cosas es que el 10% es lo que yo hago para resolver externamente. Yo que sé, llamo a alguien, pido ayuda, todo eso normalmente tiene un cambio sobre el 10% de la situación. El 90% es algo que está dentro de mi máquina que está promoviendo, alentando o atrayendo al tipo de gente que me genera estas situaciones, ¿vale? Entonces es mucho más efectivo entrar dentro. Lo que pasa es que nunca entramos dentro hasta que hemos agotado todas las intervenciones externas. En parte porque es lo que nuestra cultura nos dice, ¿no? Esta cultura que tenemos del just do it, de make a difference, de cambia el mundo, hazlo un sitio mejor. Bueno, es muy bonita, pero si tú quieres realmente hacer el mundo mejor, tienes que empezar por cambiarte tú. Si tú te cambias, todo lo que tú experimentas y todo lo que te pasa es mejor, ¿vale? Entonces, una vez que yo estoy en una situación horrible, la clave es qué emociones me está generando esta situación, cómo me hace sentirme.
Y ahí es donde aconsejo llevar un diario, porque cuando escribes en el diario es cuando conectas los puntos de información y es cuando puedes poner en un mismo sitio lo que has sentido por la mañana, lo que pensaste cuando te habló el vecino que te está fastidiando, lo que soñaste esa noche. Y recordar, y a lo mejor te vienen en ese momento, te vienen a la mente recuerdos de, esto no es la primera vez que me pasa, esto me ha pasado con más gente, ¿no? Entonces, en ese ejercicio de estar conversando contigo mismo en un diario, puedes hacerlo sin escribir también, pero a mí me ayuda a escribir. A lo mejor lo puedes dibujar, si te gusta más dibujar, o hacer notas de voz, eso ya cada uno que elija su método, ¿no? Pero cuando te das cuenta de qué es lo que sientes, la siguiente pregunta es, ¿cuándo fue la primera vez que te sentiste así? ¿Ok? Y normalmente esa primera vez es hace mucho tiempo. Yo muchas veces pregunto al cliente, ¿cuándo fue la primera vez que te sentiste así? Y me dicen, pues cuando tenía 15 años, cuando tenía 21 años o cuando me pasó esto tal. Y le digo, no, esto viene de antes. Porque las cosas que más moldean nuestro cuerpo, nuestro avatar, que más lo convierten en una máquina de tener miedo en lugar de una máquina de amor, son todas las situaciones imperfectas que nos encontramos de los 0 a los 7 años, más o menos. Esas situaciones imperfectas son las cosas normales que pasan en todas las familias, ¿vale? Simplemente mi cerebro no está equipado para entenderlas y se hace dramas que no son reales. Y entonces, como se hace un drama, se sobrepasa emocionalmente y ahí es donde entra la reacción traumática, que es entrar en shock. Y cuando entra en shock, anestesia, y entonces en ese momento no sufro, no lo recuerdo, pero esa emoción se queda ahí almacenada. Y lo que hace luego mi cuerpo es buscar las personas, las situaciones, las empresas, las parejas, donde puede resolver, donde puede soltar esa emoción que quedó almacenada. Entonces, las cosas complicadas que te están pasando ahora son el feedback de la realidad. O sea, tú estás dentro de un avatar, dentro de tu cuerpo, y tu cuerpo interactúa con la realidad. Y lo que la realidad te dice te está dando las claves de dónde tu avatar se está equivocando, de dónde tu cuerpo tiene algo que necesita resolver, por dónde cojea o por dónde tiene un sesgo, ¿vale? Entonces, el trabajo con el crítico interior, el trabajo con cualquier tipo de problema, consiste en entender por qué tu avatar está haciendo lo que está haciendo, por qué reacciona como reacciona y cuáles son las situaciones que lo condicionaron. Y eso es el trabajo analítico. Hay veces que tienes bastante información para hacerlo así directamente y hay veces que no tienes la información porque está anestesiada, porque está olvidada junto con las emociones que han quedado sepultadas. Entonces, ahí es donde yo enseño a los clientes a usar la respiración, el foco de atención y el movimiento, que son las tres herramientas que tenemos para trabajar con nuestro cuerpo, con nuestro inconsciente, con las emociones, para poder liberar emoción. Y entonces, según voy liberando emoción, emergen los recuerdos, ¿vale? Cuando yo suelto el miedo atroz que tuve un día, no sé, que tuvimos un accidente de coche yendo a las vacaciones familiares, ¿vale? En ese momento en el que yo he soltado el pánico, después de soltarlo es cuando me vienen muchos recuerdos. Me acuerdo del olor de gasolina, me acuerdo de cómo era la luz en el momento del accidente, me acuerdo de una señal que había justo delante del coche destrozado después del accidente. O sea, recuerdo cosas que están almacenadas en mi inconsciente, pero que estaban olvidadas o sepultadas en esa reacción anestésica junto con las emociones. Entonces el trabajo siempre es liberar la emoción. Y liberar la emoción no es fácil porque o sea, hay una parte de tu inconsciente que la está sujetando hasta que tú sepas manejarla. Entonces no va a liberar las emociones que tú quieres soltar hasta que tengas los recursos para hacerles frente, entre otras cosas porque tu inconsciente te está protegiendo de tener un brote psicótico, de que te rompas y no puedas ir al trabajo, de que te rompas y digas a tu pareja, adiós, muy buenas, me voy de aquí, de que te largues de todo el mundo y te pongas a bailar desnudo en la selva. Te está protegiendo para que las cosas no se rompan. Entonces, tienes que hacer un aprendizaje en el que aprendes a usar la emoción, la respiración y el foco de atención para ir calmando las emociones, que son el tipo de ejercicios que yo os propongo y son ejercicios muy sencillos, siempre es lo mismo. Esto es muy sota caballo rey, pero es lo mismo a todos los niveles.
con las heridas que me hice cuando tenía 15 años, con las de los 7, los 5, los 3, los 2 y los 1. Entonces, bueno, esto es una visión un poco genérica, pero que completa otros vídeos que os he escrito y que espero que os ayude a entender por qué yo hablo tanto de abrazar lo salvaje, porque las emociones siguen esa lógica, ¿vale? Y es una lógica de supervivencia. Que tengáis muy buen día. Chao.